Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 14, ciclo 2018-1. Bien, vamos con la reconstrucción nacional y lo primero que tenemos que anotar en la reconstrucción nacional es que es la consecuencia de la guerra contra Chile. Termina la guerra contra Chile y el Perú necesita ¿qué cosa? El Perú necesita reactivarse, rearmarse, no solamente en el aspecto militar, sino también en el aspecto económico y político, porque recuerda que hemos quedado muy mal después de la guerra. Es más, muy mal económicamente y también graves políticamente. ¿Por qué? Porque los civiles han perdido todo el crédito, la gente ya no cree en ellos, la gente ya no piensa que el partido civil es la solución para el gobierno. Es por eso que entran en crisis. Entonces aquí tienes descrédito del partido civil, ¿no? La reconstrucción nacional es un periodo general en donde van a haber nuevas formas de gobierno, como por ejemplo el segundo militarismo, pero todo busca ¿qué cosa? Busca reorganizar el Perú. Reorganizar el Perú. Ahora, en la reconstrucción nacional se le entrega el poder a los militares, ¿por qué? Como te decía, porque hay un descrédito del partido civil, los cuales no han podido, entre comillas, gobernar bien mientras la guerra estuvo activa, y es por eso que van a salir. Pero profesora, ¿quién va a gobernar si ya no es el partido civil? Ahora lo van a hacer los caudillos militares. Los caudillos militares, como ya lo habíamos visto antes, son estos líderes militares que tienen un ejército propio. Con ejército propio. Ahora bien, entre los gobiernos más importantes de ese segundo militarismo tenemos ¿a quién? Tenemos el primer gobierno, que es el de Miguel Iglesias. Recuerda que Miguel Iglesias tiene una relación muy estrecha con los chilenos, ellos lo van a dejar gobernando, ¿verdad? Y cuando lo dejan gobernando, lo primero que hace él es reabrir la Biblioteca Nacional del Perú. Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Que tú recuerdas que había sido tomada por los chilenos durante la guerra contra ese país sureño y había sido saqueada. Ahora, para recomponerla, para restaurarla, para repararla, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la estrategia de casa por casa. ¿Quién la va a llevar a cabo? La va a llevar a cabo Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, ¿no? Aquel que va a ir de lugar en lugar viendo cómo se puede reorganizar el sistema bibliográfico del Perú. Ahora bien, lo otro es la reactivación de la Universidad de San Marcos. Y es que siempre la Universidad de San Marcos fue una pulga en la oreja para los chilenos durante la guerra contra Chile. Así que para evitar las movidas políticas dentro de la Universidad de San Marcos, se cierra, pero se reabre en el gobierno de Iglesias, ¿no? La apertura de la Universidad de San Marcos. Se impulsa la contribución personal. ¿Qué significa la contribución personal? Contribución personal. La contribución personal es un impuesto que pagan solamente los indígenas para la reactivación económica del Perú. Es por eso que, por ejemplo, vas a encontrar que ya no se va a llamar tributo. ¿Por qué? Porque mucha gente me preguntaba, profesora, pero eso de que es un impuesto que solamente pagan los indígenas, ya lo habíamos visto antes, se llama tributo, y está desde el Virreinato del Perú. Sí, pero tú recuerda que San Martín, el protectorado, eliminó el tributo indígena. Entonces, ¿cómo sacarle dinero ahora a los indígenas después de la guerra, que estamos muy mal económicamente? Ya no se puede a través del tributo y ahora se hace a través de la contribución, que es lo mismo, pero es el impuesto republicano de los indígenas, ¿no? La rebelión de Tuxparia en Huaraz. Mira, cuando hablamos de Tuxparia, tenemos que tener en cuenta varias cositas. Lo primero es que Tuxparia va a pelear por aquellas tierras
¿no? Que después de la Guerra del Pacífico van a quedar, digamos, ocupadas por aquellos hacendados que han aprovechado este periodo para poder agrandar sus riquezas, ¿no? Como las tierras son tierras de comunidad mayormente o tierras personales, pero no existe la posibilidad de argumentar judicialmente que son tuyas, entonces los hacendados, ¿qué hacen? Se quedan con ellas mientras supuestamente no tienes documentos, ¿no? Lo cual va a terminar en el primer gobierno de Leguía, que va a dar apoyo a las comunidades indígenas, ¿no? Luego tienes el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. En el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que va del 85 al 90, tú recordarás, toda la gente lo ama, lo quiere. Cáceres es prácticamente, bueno, no es prácticamente, es un héroe vivo de la guerra contra Chile, es un veterano de guerra, la gente lo ama, los indios lo quieren. Él ha formado ejércitos pequeños con indígenas para poder sobrellevar la campaña de la Breña, y entonces va a recibir gran apoyo popular. Lo primero que se plantea Cáceres es tener un partido que es el Partido Constitucional. Además de esto, Cáceres busca la reorganización económica del Perú a través del pago de la deuda externa, ¿no es cierto? Pero ya, profesor, eso ya no lo habíamos visto antes ya alguien había intentado hacerlo. Sí, había intentado pagar la deuda externa Balta, ¿no? Con el contrato Dreyfus, pero no lo logró. Y como no lo logró, la deuda fue aumentando hasta que en el gobierno de Cáceres se firma el contrato Grace. El contrato Grace de 1889, en donde los tenedores de bonos de la deuda externa peruana permiten la concesión de recursos naturales para que los Grace logren pagar la deuda. ¿Profe, la pagan? Sí, la pagan, ¿no es cierto? Sí, la pagan con nuestros ferrocarriles, con nuestro guano, con nuestro salida y todo lo que le entregamos. Y se crean las juntas departamentales. Estamos viendo que no estamos frente a un gobierno centralizador, sino que estábamos buscando algo así como un gobierno regional, ¿no? Eso es lo que estábamos buscando. Ahora bien, para ahondar un poquito más sobre el contrato Grace, tenemos que decir que el contrato Grace se compromete a pagar la deuda externa, que ascendía a 51 millones de libras esterlinas. A cambio de eso, nosotros cederíamos los ferrocarriles por 66 años, y esta casa se encargaría de terminar los ferrocarriles La Oroya y Juliaca y construir 160 kilómetros más, ¿no? Parecía prometedor el panorama, no se cumplió, no se pudo. Y luego llega el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. En el gobierno de Morales Bermúdez aparecen problemas diplomáticos con Chile en el año 94, porque recuerda que ya se cumplían los 10 años del plebiscito, ¿no? Y el Perú reclamaba el plebiscito. Profe, a ver un ratito, ¿cómo es eso del plebiscito? Recuerda tú que una vez firmado el Tratado de Ancón de 1884, se estipulaba que Tarapacá se quedaba a perpetuidad con Chile, y Arica y Tacna entrarían a un plebiscito, o sea, una consulta pública utilizando el derecho de libre determinación de los pueblos por con quién se querían quedar. Finalmente acaban de pasar los 10 años, Chile se ha negado a la negociación del plebiscito y recibimos amenazas de parte de Chile, ¿no? Problemas. Por otro lado, también está el problema con el Ecuador, donde se firma el tratado García Herrera, que el tratado García Herrera es el que crea los nuevos límites con el Ecuador, ¿no? Límites con el Ecuador. Profesor, ¿y por qué? Porque recuerda que se ha separado el territorio de la Gran Colombia. La Gran Colombia era lo que ahora es Ecuador, Venezuela y Colombia, y la frontera directa quedaría entre Ecuador y Perú. Por eso es que se firma ese tratado, para poner las bases de las leyes, de las fronteras. Se promulga la ley de habeas corpus y se termina el ferrocarril central, que era de gran utilidad para el transporte de minerales desde las minas del centro, ¿no? Luego está el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, en donde él, con su partido constitucional, se había atacado por Piérola, que ha formado la famosa coalición nacional.
La coalición nacional estaba formada por el Partido Civil más el Partido Demócrata de Piérola versus el Partido Constitucional de Cáceres. Partido Constitucional. Esta guerra civil entre, llamada la coalición nacional, que enfrenta a los constitucionalistas con los nacionalistas, ¿no? ¿Qué hace? Provoca lo que tú conoces como la primera guerra civil en Lima. ¿Por qué? Porque esta es la primera vez que tú vas a ver que hay enfrentamientos directos en la ciudad. Antes normalmente eran fuera de la ciudad. Ahora se va a ver que las calles de Lima se van a convertir en el escenario para el enfrentamiento entre estas dos facciones, ¿no? Bien, ahora, de esa coalición nacional se le da el golpe de Estado a Andrés Avelino Cáceres y se le saca del poder. Cuando se le saca del poder, ¿quién asume la presidencia? La asume Nicolás de Piérola. Bien, vamos con el gobierno de Nicolás de Piérola y hay que darse cuenta o hay que poder analizar algo bien interesante. Y es que el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, bueno, la gente siempre me pregunta, profesora, ¿por qué segundo? Porque tú recuerdas que el primero es durante la guerra contra Chile, cuando él le da un golpe de Estado a el presidente Prado, ¿no? Que bueno, en realidad no es físicamente el golpe de Estado a Prado, porque Prado se ha ido a Europa, como tú lo sabes, a comprar armas y nunca regresó. Pero él deja como cabeza del gobierno a Luis Lapuerta. Y es Piérola el que le da golpe de Estado a Luis Lapuerta. Ahora, el segundo gobierno de Piérola viene apoyado ¿por quién? Por el Partido Civil, que ha sido su cómplice, entre comillas, para la caída del gobierno de Cáceres, ¿no? Entonces, van a haber varias reformas, obviamente siempre en favor de los civilistas, y va a ser, primero, la reforma de tipo política. Bien, cuando hablamos de la reforma política, hablamos de aquellos elementos que van a permitir un gobierno, entre comillas, estable para Nicolás de Piérola. Y para ello, lo primero que hace es aplicar una reforma de tipo electoral. Vamos a poner aquí. Reforma electoral. Reforma electoral. ¿En qué consistía esta? Lo primero que tienes que saber es que esta reforma declaraba el voto directo y solo para alfabetos, ¿no? La alfabetización es muy importante. ¿Por qué? Porque esto permite que solo aquellas personas que saben leer y escribir puedan votar. Obviamente estamos hablando de los hombres, ¿no? Entonces, si solo los alfabetos pueden votar, esto quiere decir que solamente aquellas que tengan instrucción, como la gente del Partido Civil, puede votar. Por lo tanto, estamos reduciendo el universo de votantes a aquellos que van a ser favorables a los amigos y además a los intereses de Piérola. Por otro lado está la misión Clements, que es la misión militar, ¿no? En el aspecto militar llega la misión Clements. La misión Clements buscaba dos cosas. Buscaba crear el servicio militar obligatorio y también la Escuela Militar de Chorrillos. Profesora, ¿cuál es Chorrillos? ¿Cuál es el objetivo en sí de la creación de estos dos elementos? Es fácil, es crear un ejército profesional. El ejército profesional era necesario, ya que recuerda que después de la guerra contra Chile y aún durante la guerra contra Chile, lo más importante es que el Perú no contaba con un ejército profesional. En realidad nunca tuvo uno, porque si tú recuerdas nuestra separata de la independencia, te acordarás que
tampoco eran ejércitos profesionales, eran más bien milicias y guerrillas que acompañaban a los libertadores, y luego estas milicias y guerrillas van a formar parte del primer militarismo, que es un periodo que básicamente es de disputas, de guerras, pero no en un ejército profesional, sino entre golpes de Estado por caudillos, ¿no? Para evitar esto es que Pierola busca crear el servicio militar obligatorio y la Escuela Militar Chorrillos para tener una base militar peruana nacional, ¿no? ¿Lo logra? Por supuesto que sí lo logra. También tiene otras obras, como por ejemplo, vamos a ver por acá, otras obras, como por ejemplo, la reactivación económica. Pero ¿dónde reactiva la economía? La reactivación económica con mejores beneficios, ¿para quién? Para las tierras del norte. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar inclusive más tecnología, más apoyo monetario, ¿no? Apoyo económico, entre otras cosas. Profesora, ¿y por qué tiene que ser en el norte? ¿Por qué no es en el sur o en el centro? Bueno, el sur está devastado después de la Guerra del Pacífico. El salitre ya ha pasado en general a la mano de los chilenos, por lo que tú conoces de Tarapacá y las salitreras. Arica y Tacna están en ese todavía interín de no saber con quién se van a quedar. Y en el lado de la Sierra Central no paramos de contar porque todos son partidarios, o la mayor parte son partidarios de Cáceres. Recuerda que ahí Cáceres tiene el bastión de la resistencia de la Breña y por lo tanto Pierola no es bienvenido en ese lugar. Y en el norte recuerda que están los beneficios para los amigos de Pierola, que son los del Partido Civil, los cuales tienen la mayoría de haciendas en este espacio, ¿no? Ahora, también aparece la creación de la Sociedad de Recaudación de Impuestos en el año 95. La Sociedad de Recaudación de Impuestos es muy importante porque con ella se va a poder estipular cuánto entra, cuánto sale en cuanto a impuestos se refiere, ¿no? Y, por supuesto, reorganizar la economía de Estado que permitiría los beneficios de la costa norte. Se crea también el Ministerio de Fomento en el 96, que tenía a cargo sus asuntos de las minas y de extracción, las industrias, la beneficencia, que permitiría el desarrollo de una salud pública interesante y también la higiene para obras públicas, irrigaciones. Es muy importante ver cómo en el año 96 y con las propuestas de Pierola se ponen en práctica, no es que aparecen, se ponen en práctica los planteamientos de la teoría higienista, en donde supuestamente lo más importante para que una sociedad sea avanzada es el desarrollo de la higiene pública, ¿no? Y evitar las epidemias, las enfermedades, porque tú recuerda que no necesitamos más baja demográfica que la que ya hemos tenido en la guerra. Se crea también el estanco de la sal, un nuevo giro en la producción para poder mejorar la economía nacional, ¿no? El estanco de la sal. Y por supuesto, el boom del caucho, ¿no? El boom del caucho. Profesora, ¿y por qué hay boom del caucho? ¿Por qué Fermín Vizcarra está en todas esas? Porque recuerda que este es el final del siglo XIX. ¿Y qué hay al final del siglo XIX? Un periodo más grande conocido como la Segunda Revolución Industrial y sus consecuencias. Esta Segunda Revolución Industrial lo que provoca es una necesidad de materia prima. Esa materia prima va a ser sacada de los países que van a neocolonizar los imperios. En el caso de nosotros es el Perú, ¿no? Porque de aquí se saca caucho, que sirve para qué cosa, para uno de los elementos más importantes de la Segunda Revolución Industrial, que es el automóvil. Acuérdate de Henry Ford y toda esa mancha, ¿no? Las cadenas de montaje y eso, que buscan siempre materia prima barata. Vamos con la República Aristocrática. La República Aristocrática es un periodo en donde hay que ver cuáles son los cambios, más que económicos y políticos, los cambios sociales. Una vez que hemos terminado con el segundo militarismo, en donde los
en donde los gobiernos caudillistas ya no son lo que está esperando el Perú, porque recuerda que Nicolás de Piérola ha terminado con eso, ha dado una reforma, ha puesto, como dice Patricio Lart, a cada quien en su lugar. O sea, Nicolás de Piérola ha puesto a los militares en la escuela, ¿no?, en el servicio militar obligatorio, y ha puesto a la oligarquía y los gamonales en el gobierno, obviamente planchándole el camino a sus amigos oligarcas, ¿no? La República Aristocrática entonces se configura como un periodo en donde las grandes familias potentadas están organizadas alrededor de un partido, el partido civil, ¿no es cierto? Y el partido civil es un partido en donde lo que predomina es la oligarquía, pero no solamente la oligarquía, también el gamonalismo. ¿Qué diferencia hay entre las dos, profesoras? La oligarquía y el gamonalismo. El gamonalismo es aquel sistema por el cual encuentras posesión de tierra, posesión de mano de obra, pero en la Sierra Central. Es decir, el gamonal es como un hacendado de la Sierra Central. Y el oligarca es un hacendado, pero de la costa norte. Cuando hablamos del partido civil, entonces hablamos de este grupo político que está organizado en lo que económicamente llamamos una oligarquía. Siempre me preguntan, profesora, ¿qué diferencia hay entre una oligarquía y un gamonalismo? Los gamonalismos son aquellos sistemas económicos sobre los cuales se trabaja o existe producción a partir de un territorio y mano de obra organizados en la Sierra Central. Y el gamonalismo, lo mismo, mano de obra y territorio, pero organizados en la costa norte. Ahora, cuando hablamos de estos dos factores, debemos recordar que la República Aristocrática no es un periodo en donde el que tiene plata es el que organiza todo, o el que tiene plata es el que gobierna, o el que tiene plata es el que tiene poder. Eso lo ves ahora. Pero para esta época hay dos factores que nunca hay que olvidarse. Uno es el factor del dinero, de todas maneras, porque son, tú ya sabes, económicamente agroexportadores. Se dedican a la agroexportación de azúcar o caña de azúcar, ¿no?, algodón y, por supuesto, arroz, ¿no? Cuando vemos estos factores nos damos cuenta que esta gente no solamente es un agroexportador con mucho dinero, también son parte de una élite. Una élite, lo que ahora llamarías el jet set limeño, ¿no? Aquellas personas con un apellido muy importante, súper importante, súper interesante. Y justamente uno de los últimos textos que habla sobre esto es el texto de Pablo Whipple, se llama La gente decente de Lima. Y con ese texto uno se da cuenta, y también con el texto, apoyado en el texto de David Parker, uno se puede dar cuenta de quiénes son estas personas que forman parte del estereotipo limeño, ¿no? El estereotipo de la República Aristocrática. Son aquellas personas con un apellido importante, o sea, que tengan abolengo, que tengan una estirpe donde vienen, ¿no? Estamos hablando de los grandes apellidos como las Aspíllaga, por ejemplo, en la costa norte, o como los Pardo, o como los Billinghurst, ¿no? Y además, él dice, bueno, el apellido, la cuna, que es el lugar de origen, por supuesto, también el aspecto económico y, ¿por qué no?, la educación. Mira, si bien es cierto, muchas de estas personas que estamos nombrando tienen educación, cuna, apellido, algunos de ellos no tienen una economía demasiado robusta, ¿no? O sea, son gente que ha tenido mucha plata, pero que finalmente han caído a menos. Pero, digamos que aparentemente no se les ve. ¿Por qué no se les ve así mal económicamente? Porque ellos están, como en Lima, todo es el mundo de apariencias, ¿no? Y muchos de ellos, por ejemplo, cuenta David Parker para Lima de 1910, se convierten en personas que ya no tienen plata, pero que siguen viviendo en las casas de familia. O sea que, por ejemplo, el señor Aspíllaga perdió toda su fortuna, ¿no? Ahora ya no tiene plata, pero tiene una casa, un solar en el centro de Lima. Entonces, en ese solar él va a alquilar pequeños espacios en donde la gente que también ha venido caída menos va a vivir. Y cuando tú le preguntas, oye, ¿tú dónde vives? Yo vivo en la casa de los Aspíllaga. O
sea, me da el abolengo, me da el caché, pero simplemente yo no tengo dinero, ¿no? Solo que debo aparentarlo. Eso es república aristocrática. Es el símbolo, lo que representa, ¿no? Así no tengas un peso partido por la mitad en el bolsillo. Ahora bien, esta gente se va a querer diferenciar de aquella clase media emergente, porque existe la clase media, está empezando a avanzar la clase media en el Perú, y van a querer diferenciarse de ellos, como por ejemplo de aquellas personas que están accediendo a la educación, ¿no? Y ellos mismos dicen, ¿no? Tú puedes estudiar todo lo que te dé la gana, puedes tener muchos títulos, puedes ser muy inteligente, pero sigue siendo alguien del pueblo, sigue siendo alguien sin apellido, sigue siendo alguien sin cuna, sigue siendo alguien que no tiene un buen roce social, ¿no? Y esto solamente lo tiene el jet set, ¿no? Es la diferencia, se van a diferenciar ellos mucho de la clase media a partir de las formas aristocráticas que tienen para vivir, ¿no? Va a ser excluida la clase media, como te lo comentaba, el proletariado, o sea, el obrero, y también el campesino, ¿no? Dejando muy en claro, como lo decía en algún momento, poniendo a cada quien en su lugar, ¿no? No estamos hablando de una democratización, estamos hablando de un sistema nuevo de clases, ¿no? En donde cada quien tiene un espacio que ocupar en la sociedad limeña. Ahora, dentro de este contexto vamos a encontrar diferentes gobiernos de los cuales voy a hablar inmediatamente. Mira, el primer gobierno que vamos a ver es el gobierno de Eduardo López de la Romaña, del año 99 al año 1903. Él firma el Tratado Osma-Villazón con Bolivia por la libre navegación por el Titicaca y la imposición de la libra peruana de oro, ¿no? Para poder auxiliar a la economía peruana y ver si se puede reactivar, ¿no? También propone modernidad en Lima, como es, por ejemplo, el alumbrado público. Lo completa porque recuerda que lo inicia Ramón Castilla, pero ya no alumbrado a gas, no, ahora alumbrado eléctrico. Recuerda que para 1989-1903 está llegando al Perú lo que en los años 50 había sido en Europa un boom, que es la famosa revolución industrial, la revolución industrial que trae como fuentes de energía la electricidad y el petróleo. En cuanto a Manuel Candamo, él también busca modernizar Lima y para eso de 1903 a 1904, que es un gobierno muy corto porque él muere por un cáncer de estómago, Manuel Candamo quiere modernizar Lima y para eso crea el tranvía Lima-Chorrillos. Profe, ¿y qué es el tranvía Lima-Chorrillos? Ese tranvía es una forma de transporte público que es más o menos un intermedio entre un tren y un autobús, ¿no? Porque es más o menos la forma de un tren pero con llantitas, que tiene su propia vía, sus propios rieles que le permiten llegar de un lugar a otro sin salirse de ese circuito. Bien, por otro lado, bueno, en el caso del ferrocarril, en el caso del tranvía, ¿no? Eso es, digamos que una forma moderna de transporte en Lima, pero también se promulga la ley de ferrocarriles, ¿no? Para poder organizar todo el sistema ferroviario que deja tanto Balta como Castilla y lo que los demás gobiernos comienzan a terminar de construir. Luego está el primer gobierno de José Pardo y Barreda Pardo. Ese apellido ya lo hemos visto antes, lo hemos visto antes de la guerra contra Chile. Y tienen una afición, esta familia Pardo, que son parte del Partido Civil, tienen una afición muy interesante, una consigna muy interesante con la educación, ¿no? Y a partir de eso es que José Pardo y Barreda, ¿no? De 1904 a 1908, de 1904 a 1908, da la primaria gratuita. La primaria gratuita, el acceso de las mujeres a la universidad, importantísimo. Y por supuesto, forma el primer gremio obrero, ¿no? Que se conoce como Estrella Panaderos del Perú.
se crea también el Instituto Histórico del Perú, todo en un proyecto nacional de modernizar al Perú, pero para él, ¿qué cosa es la modernidad? No es el ferrocarril, no es el tranvía, para él la modernidad es la educación, que te quede siempre bien, bien claro, la educación. Voy a ponerlo por acá. Termina el gobierno de Pardo y aparece el primer gobierno de Augusto Bernardino Leguía, ¿no? En su primer gobierno hay varias cosas que resaltar, como por ejemplo la ley de accidentes de trabajo. La ley de accidentes de trabajo buscaba indemnizar a los obreros afectados en los centros laborales, o sea que producto de tu labor hayas sufrido algún accidente que te haya dejado incapacitado, y para eso tu empleador debería hacerse cargo de los gastos que tú generes. Se cede también algunos territorios como a Bolivia, como el Tratado Polo Sánchez Bustamante, y a Brasil también se le cede territorio con el Tratado Velar de Río Branco, ¿no? Por la libre navegación por el Amazonas. En cuanto al gobierno de Belenghorst, es el gobierno del Pan Grande. Este gobierno del Pan Grande es un gobierno que está organizado bajo el Partido Democrático. No confundas, no es Partido Demócrata, eso es Piérola. Partido Democrático. Vamos a ponerlo por acá. Partido Democrático. Y además se lleva a cabo por primera vez el programa piloto del proyecto de derechos laborales en el Perú, que es poner en práctica solo en el muelle Dársena del Callao, la ley de 8 horas de trabajo. Si aquí daba resultado, entonces lo poníamos para todo el Perú. Y efectivamente fue de esa manera. Termina su gobierno con la creación del departamento de Madre de Dios, muy importante por el problema del caucho, los corrales de Cardal, y finalmente el primer gobierno de Óscar Raimundo Benavides, ¿no? Óscar R. Benavides derroca a Billinghurst, le da un golpe de estado a Billinghurst y entra al poder. Cuando entra al poder, inmediatamente después de su entrada al poder, estalla la Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, estalla la Gran Guerra, en donde el Perú va a ser partícipe, recuerda, por el lado de la Triple Entente, ¿no? Bien, vamos con el segundo gobierno de José Pardo. Es un gobierno corto, en realidad va del 15 al 19, en donde como primer punto vamos a ver la rebelión de Rumimaki, ¿no? Rumimaki Teodomiro Gutiérrez Cuevas, ¿no? Que va a pelear justamente por la zona de lo que antes llamábamos Alto Perú, y que se le va a acusar de querer unir nuevamente esos territorios, pelearse con los hermanos para poder reconstituir el Tahuantinsuyo en contra de este régimen aristocrático que estamos viviendo para este periodo, pero que al final no le van a poder verificar nada, digamos, ¿no? Finalmente la acusación iba por el lado de que querías usar a los indígenas para que ellos tomaran nuevamente sus tierras y que además se creara un gobierno que esté fuera de la República Aristocrática, pero finalmente es un levantamiento que se sofoca con relativa rapidez, ¿no? Se une la nave Lorton en el año 17, que va a ser un agravante para que el Perú entre en la Primera Guerra Mundial. También se proponen, se instauran, ya no se proponen, se instauran las 8 horas de trabajo a nivel nacional. Esto quiere decir que ya no solamente van a ser en el muelle y Dársena del Callao, sino que ahora todos los trabajadores o proletarios del Perú tendrán el beneficio de solo trabajar 8 horas de manera legal. Si alguien quisiera hacer sobretiempo, se podría, pero
pero ya no, digamos, gratis, sino ahora tendrían que pagar un monto sobre esas horas extras, ¿no? Además, establece también el descanso obligatorio dominical. Lo mismo, tú puedes trabajar domingos, pero tendrían que retribuirte esas horas porque técnicamente no tendrías por qué laborar esas horas. También se da el reglamento de las mujeres y los menores de edad, ¿no?, para el trabajo, para que ellos no estén en condiciones como la primera revolución industrial. Se permite la libertad de cultos, un golpe bajo al sistema conservador de la Iglesia Católica, pero que sin embargo no va a significar gran cambio. Y el incremento de las exportaciones durante la Primera Guerra Mundial. Tú sabes que el Perú es un país de exportador de materias primas. Durante la Primera Guerra Mundial se necesitan mucho, sobre todo para mantener el ejército del bloque de la Entente, ¿no? Finalmente hay un gobierno que tenemos que ver a detalle y es el del Oncenio de Leguía, también conocido como el periodo de la Patria Nueva, sobre el cual hay varios elementos que trabajar. Vamos a verlo aquí. El Oncenio de Leguía va de 1919 a 1930. Este oncenio trae cambios. El primer cambio político que tiene es una nueva constitución, la de 1920, que reemplaza a la de más larga duración, que es del gobierno de Castillo, de tipo moderada, la de 1860, ¿no? También crece la corrupción. ¿Por qué crece la corrupción? Porque en realidad el sistema burocrático y las relaciones que tiene Leguía para quedar bien con todos y mantenerse en el poder tienen un costo, ¿no? Y ese costo ya mucho conocemos en el Perú. Inclusive ahora en estos últimos días conocemos mucho de ese sistema de corrupción. El surgimiento de partidos de masas, dos partidos importantes, el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas crea el Partido Socialista. El APRA dirigido por Víctor Raúl Ayala Torre y el Partido Socialista en el Perú dirigido por José Carlos Mariátegui, ¿no?, quienes van a ser los impulsores de la reforma universitaria. Voy a ponerlo acá. Impulsores de la reforma universitaria. En donde supuestamente Víctor Raúl propondría que el cambio sustancial sería en el Perú a partir de las clases medias, o sea, de estos trabajadores empleados, ¿no?, que tienen una profesión, pero Mariátegui decía que no, que ellos no eran los indicados para transformar el Perú, en cambio sí lo eran los obreros. Una posición encontrada entre los dos finalmente. En cuanto a la sociedad, vamos a ver aquí el aspecto social. Es política, vamos a con la sociedad. En sociedad se da la ley de conscripción vial o mitad republicana. ¿Qué significa esto? La ley de conscripción vial era una ley que buscaba hacer realidad los planes de modernización vial del gobierno de Leguía. Leguía buscaba ampliar pistas, calles, carreteras. ¿Por qué? Porque la idea era vivir a lo norteamericano. Los norteamericanos están en pleno apogeo de los locos años 20 y Leguía busca que ellos inviertan en el Perú, pero para que inviertan en el Perú deben ver un país desarrollado, ¿no? Es por eso que él le pide préstamos a ellos mismos. Les pide préstamos con los cuales tendrá o obtendrá la materia prima, pero la mano de obra saldrá de la ley de conscripción vial o mitad republicana, ¿no? Se da también la legalización de las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas ahora serían reconocidas legalmente y esto sería súper importante porque aquí les van a dar títulos de propiedad, no de propiedad de cada individuo, sino de propiedad colectiva. O sea,
la tierra es de propiedad de la comunidad, por lo tanto el gamonal o el hacendado ya no van a poder quedarse con sus tierras porque ahora hay documentos que afirman que ellos son los dueños. En el aspecto económico, lo que te venía diciendo, los préstamos. En el caso de los préstamos, sobre todo préstamos norteamericanos, los préstamos norteamericanos van a desplazar al capital inglés, ¿no? Desplazan al capital inglés y van a crear un nuevo vínculo en el Perú que no se va a romper hasta ahora, ¿no? Se firma también el Acuerdo de París para la relación económica con la International Petroleum Company, ¿no? Finalmente, en el aspecto internacional, vamos a ponerlo aquí, aspecto internacional, pedacito. Se firman dos tratados importantes. Uno, vamos a ponerlo acá, uno es el Tratado Salomón-Lozano, con Colombia, y el otro es el Radagamio-Figueroa Larraín, o también llamado Tratado de Lima. El Salomón-Lozano firmado con Colombia es para la entrega del trapecio amazónico, ¿no? Hacia poder de los colombianos, que luego van a traer problemas en el año 33, eso lo vamos a ver en un par de semanas. Y el Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, también llamado Tratado de Lima, que le pone fin al plebiscito, ¿no? Acá se da el plebiscito de Tacna y Arica. Arica se queda con Chile y Tacna regresa al Perú, pero no en el tiempo estipulado. O sea, han pasado, mira, casi 30 años después de la guerra y recién está apareciendo el plebiscito. Ahora, al gobierno de Leguía también lo denomina la Patria Nueva. ¿Y por qué lo denomina la Patria Nueva? Porque este periodo es un periodo en donde se reconoce legalmente las comunidades indígenas, se reconocen sus derechos, se amplía la burocracia estatal. Quiere decir que ahora el gobierno del Perú está haciendo ya no para las clases altas, sino para las clases medias y bajas. Es una modernización, es una patria moderna, ¿no? Que es el Estado y se amplía la burocracia estatal. Aparece la ampliación de Lima a través de las construcciones siguiendo esa avenida, lo que te venía diciendo, como por ejemplo, él también se va a preocupar mucho por el desarrollo de la economía interna en el Perú, y es por eso que se crean avenidas como la Avenida Argentina, hoy Avenida Unión, y la Avenida El Progreso, hoy Avenida Venezuela, que van a unir una zona productora con una zona comercial. Profe, ¿cuál es una productora? Las fábricas que hay en demasía en esas avenidas, y la zona comercial es el puerto del Callao, por donde salen todos los productos manufacturados e industrializados del Perú. En cuanto a los escándalos de Leguía, ¿cómo termina el gobierno de Augusto Bernardino de Leguía? Termina con una férrea reforma constitucional, ¿no? La Constitución del 20 significa un revés histórico para los débiles instituciones y normas de la democracia republicana peruana y la existencia de la política, ¿no? Además, en el gobierno de Leguía se sabe que hay un nivel de corrupción muy alto a partir de las industrias internacionales y, por supuesto, todo lo que convino en adornar, entre comillas, Lima para el centenario de la independencia, ¿no? Vamos a recibir muchos regalos, como por ejemplo el Estadio Nacional hecho de madera, el pabellón morisco del Parque de la Exposición, ¿no? La estatua de Manco Cápac, entre otras cosas. Bien, y tú me preguntarás, profe, se ve muy bien el gobierno de Leguía, pero ¿cómo termina este gobierno? ¿Cómo termina? Así te voy a enseñar ahorita cómo termina. Por acá, el fin del gobierno de Leguía. Cae por una crisis internacional que tiene nombre propio, crack del 29. Una guerra donde Estados Unidos pierde el control comercial en el mundo y hace caer con él como un castillo de naipes a sus
a sus exportadores también. En cuanto al otro factor que también afecta mucho el gobierno de Leguía es la corrupción del régimen, ¿no? Leguía se convierte en una persona que tapa todos los problemas. Es más, sobre todo el principal que va a tapar es el de la IPC, ¿no? Porque a la IPC le da los beneficios, todos los beneficios que tiene a la mano, que luego van a ser un problema para el gobierno de Velasco Alvarado, y ya lo vamos a ver en la última semana. Y el golpe de Estado Sánchez Cerro finalmente es la gota que derramó el vaso, porque recuerda que para esta época los gobiernos totalitarios en Europa están avanzando, y en el Perú también hay un golpe de Estado de los militares por el debilitamiento de su régimen a través del crack del 29. En consecuencias, ya no hay fuerzas para seguir pensando en que los civiles pueden gobernar el Perú, y por lo tanto también entran en descrédito. Al entrar en descrédito aparece el tercer militarismo, pero con eso venimos en un par de semanas. Bueno, nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1. Luego de la Guerra del Pacífico, el Perú enfrentó diversos problemas. Al respecto, señale verdadero o falso según corresponda. Letra A, dice la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Se refiere a los hermanos Gutiérrez de la Fuente, ¿no? Los hermanos Gutiérrez de la Fuente no se rebelan después de la guerra, se rebelan antes de la guerra para finalizar o ponerle fin al gobierno de José Balta, porque lo matan. Tu pregunta ahí es, o tu aseveración es falsa. La desaparición del dinero en monedas. Bueno, hay cambios económicos después de la guerra contra Chile. Por ejemplo, se desaparece el circulante y aparece el billete fiscal, ¿no? En varios gobiernos, así que eso sí es verdadero. Aparece la rebelión de Pedro Pablo Atusparia. Aparece la rebelión de Pedro Pablo Atusparia. Eso es cierto. Recuerda que durante la Reconstrucción Nacional, ¿no? En el gobierno, en los primeros gobiernos militares, aparece el levantamiento de los indígenas en contra del pago de la contribución, ¿no? Y en contra también de la apropiación de alguna de sus tierras. Esto es verdadero. Se ceden los ferrocarriles a la Casa Grace. Claro, en el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres se preocupa por la reactivación económica del Perú. Pero ¿por qué se preocupa por esto? Porque él quiere pagar la deuda externa, y es por eso que busca un comprador. Este comprador o este protagonista del contrato es la Casa Grace. Se firma el contrato Grace para el pago de la deuda externa, que finalmente se logra, y es por eso que el Perú le entrega por 66 años los ferrocarriles, también le entrega otros recursos para poder cubrir esa deuda. Por eso también es verdadero. La caída del precio del guano y el salitre. Bueno, después de la Guerra del Pacífico, sí es cierto que el guano decae, pero el salitre no decae, al contrario, ¿no? El salitre tiene un auge importante. En el punto E dice la caída del precio del guano y el salitre. Cuando hablamos de la caída del guano, ahí sí podemos decir, bueno, en el aspecto internacional el guano ya no se vende como antes, pero el salitre se vende bien. Recuerda que la guerra es por salitre, porque está a muy buen precio en el mercado internacional. Por eso esto es falso. Tu clave entonces, falso, verdadero, 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 falso. Es la letra A. Pregunta número 2. Los gobiernos del segundo militarismo fueron autoritarismos que impulsaron el desarrollo del país. Una de sus mejores expresiones en ese sentido fue, bien, cuando hablamos de los autoritarismos, estamos hablando de los gobiernos militares que buscaron de manera radical soluciones y o cambios para los problemas del Perú, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tienes un corte radical, un corte, digamos, que solucionaría todo de una vez por todas, y es la firma
del contrato Grace, ¿no? El contrato Grace durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres permite el refinanciamiento de las finanzas estatales y también la reincorporación a los préstamos internacionales, ya que habíamos pagado la deuda externa. Es por eso que una de las expresiones de este periodo y de la fuerza, dureza, rigidez con la que los militares toman las decisiones es la letra B, la firma del polémico contrato Grace. Pregunta número 3. La República Aristocrática fue una etapa de dominio de una élite nacional con gran poder político y social. De igual forma, esta élite, de la República Aristocrática, lo que tiene a su favor es una agroexportación importante, ¿no? La República Aristocrática tiene una relación con el capital inglés bastante interesante, ¿no? Ellos van a exportar azúcar, algodón, arroz, primero con mucha fuerza con el capital inglés y luego el Perú ya va a tener relaciones con Estados Unidos, ¿no? Pero esta élite buscaba las ventas rápidas al por mayor, ¿no? En un periodo en donde la Belle Époque europea está todo galope, ¿no? Por eso es que tu clave es la letra E, la relación económica con el capital inglés. Pregunta número 4. Augusto Bernardino Leguía, hombre de finanzas y sagaz político, gobernó en 2 periodos en los cuales ocurrieron hechos particulares. Entre el 19 y el 30, en el denominado senio, ¿qué ocurrió? Bien, en el oncenio de Leguía, en el aspecto político, aparecen 2 partidos políticos que van a intentar dar la solución para el Perú, ¿no? Uno de ellos hablaría de la transformación del Perú a través de la clase media, que sería el APRA, y otro decía que la transformación del Perú no la haría ni la clase media ni la clase alta, sino los obreros, los proletarios. Se referían a los comunistas. Por eso tu clave es la letra A. Durante el gobierno de Augusto Bernardino Leguía surge el aprismo y el comunismo. Pregunta número 5. En las 3 primeras décadas del siglo XX, el Perú enfrentó el complejo problema de sus límites fronterizos. En ese contexto, sobre las relaciones entre el Perú y Chile por el Tratado de Ancón, es correcto afirmar que el Tratado de Ancón de 1884 proponía ¿qué cosa? Proponía el mantenimiento de Tacna y Arica con Chile hasta la aparición de un plebiscito, el cual se daría 10 años después, lo cual nunca ocurrió, y recién se dio en 1929 con el Tratado Radagamio-Figueroa Larraín. En este contexto, y dicho esto, tenemos que darnos cuenta que es correcto afirmar a partir de esto que se va a hacer la consulta pública. Cuando se hace la consulta pública, o sea, el plebiscito del 29, se pregunta a la gente de Tacna y a la gente de Arica con quién se quiere quedar. Arica decide quedarse con Chile y Tacna decide retornar al Perú. Por eso es que tu clave es la letra D. La población de Tacna resistió la política de chilenización. Profesora, eso de chilenización no me estoy entendiendo bien. Bueno, en el tiempo que estuvieron cautivas Tacna y Arica, Chile se encargó por muchos medios de mantenerlos políticamente unidos a ellos. Eso quiere decir que, por ejemplo, sus fiestas de independencia o sus días festivos se celebraban ya no tanto en Valparaíso o en Santiago, sino que ahora se habían movido a Tacna y Arica. ¿Para qué? Para hacer sentir a la gente que eran más peruanos que chilenos, para que pudieran repetir el ritual de las tradiciones que ellos tenían. Ahora bien, se ponía el mejor colegio, el mejor centro de salud, todo lo mejor hacia esos lados. ¿Para qué? Para que después de cierto tiempo, cuando se les preguntara con quién querían quedarse, obviamente decidieran quedarse con Chile porque tenían
las mejores oportunidades para ellos. A todo ese paquete de medidas que tomaron los chilenos para que Tacna y Arica se quedaron con ellos, se le conoce como chilenización. Pero por más chilenización que hicieron, los tacneños decidieron retornar al Perú. Por eso es que tu clave es la letra D. La población de Tacna resistió la política de chilenización. Bien, eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte con nosotros en nuestro próximo capítulo.